Hola, qué gusto darles la bienvenida a este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que la verdad es un desafío gigante para la medicina moderna. A ver, hoy tenemos cirugías robóticas, trasplantes increíbles, tecnología de punta, pero la práctica clínica choca contra una pared enorme. El reto de tratar al ser humano completo. Sí, a la persona entera, no solo a sus partes biológicas por separado. Lo que vamos a ver hoy es literal un antes y un después. Vamos a descubrir cómo pasar de simplemente arreglar órganos a realmente cuidar toda la capacidad de adaptación de una persona. Es un cambio de paradigma total. Para desmenuzar toda esta teoría, que tiene un nombre un poco largo, teoría holónica procesual híbrida y fractálica de la endoepignosiemiosis, o THF para los amigos, tenemos una hoja de ruta muy clara. 1. Más allá de la máquina. 2. La sinfonía de la salud. 3. Anatomía de la enfermedad. 4. Sanando el pliegue. Y 5. Medicina para el futuro. Bien, arrancamos con la sección 1. Más allá de la máquina, los límites del modelo reduccionista. Hay fallas fundamentales en el sistema médico actual que necesitamos, pero ya, examinar de cerca. Fíjense en esta frase porque da justo en el clavo. Óscar Fernández Galíndez dice en 2026, el médico trata al paciente, no a la enfermedad, y el paciente es un cuerpo que siente, una historia que duele y una esperanza que interpreta. ¡Wow! Esto pone el humano al centro de inmediato, ¿no creen? Es un recordatorio súper poderoso de que alguien que va al médico no es, digamos, un coche buscando piezas de repuesto. Somos muchísimo más complejos que una simple máquina biológica. Y el problema es que la medicina actual, tan enfocada en tapar el síntoma, casi siempre olvida esa historia y esa esperanza vital. Y es que, claro, el modelo biomédico tradicional nos ha dado logros impresionantes, obvio, pero tiene límites muy fuertes. O sea, si tratamos al cuerpo humano como una máquina que se descompone y solo nos enfocamos en arreglar la pieza rota, ignoramos por completo lo que esa persona está viviendo. El filósofo Michel Foucault ya lo decía, esa mirada clínica a veces aísla tanto el problema que termina silenciando la voz del paciente, literalmente la aplasta. Y bueno, esto crea unos puntos ciegos enormes, sobre todo en enfermedades crónicas o sistémicas. En estos casos, el contexto emocional y la historia de vida no son detalles secundarios, son piezas clave de todo el rompecabezas. Y ojo, porque incluso con las tendencias más modernas corremos este mismo riesgo. Suena súper bien eso de que mapear el genoma es la solución a todo, ¿verdad? Pero si nos enfocamos nada más en los genes y en los datos moleculares, corremos el riesgo de caer en un reduccionismo peor, donde la persona entera queda resumida a un código de ADN. Antonio Damasio, un neurocientífico muy reconocido, advirtió que separar la mente del cuerpo es un error histórico gravísimo. Si ignoramos cómo la mente influye y cómo el paciente interpreta su mundo, volvemos a caer en la misma trampa. El enfoque verdaderamente holístico tiene que integrar, sí o sí, la genética junto con el entorno y la mente de la persona, todo el paquete completo. Pasamos a la sección 2, la Sinfonía de la Salud, redefiniendo el bienestar a través de la TFH. Es hora de cambiar deliberadamente esa idea vieja de la máquina rota, por algo mucho más dinámico, algo así como una orquesta sinfónica. Bueno, para entender bien este enfoque, tenemos que perderle el miedo a una palabra académica de las fuentes que suena súper compleja. Endoepignosemiosis. Suena trabalenguas, lo sé. Pero en español sencillo, simplemente se refiere a ese proceso interno y continuo que usamos para darle significado y sentido a nuestra existencia. Y lo hacemos combinando tres cosas que no se pueden separar: nuestra realidad física, nuestra memoria epigenética y nuestra capacidad de interpretar las cosas. Básicamente, es el mecanismo exacto que usamos los seres humanos para encontrarle sentido a la vida todos los días. Ahora, lo que realmente hace que este concepto haga clic es la analogía de la orquesta. Vean esto. La dimensión física, representada por la letra Phi, son los instrumentos, la anatomía pura y los órganos. Luego tenemos la dimensión epigenética, Epsilon, que es la historia de ensayos. Esto me parece fascinante. Representa cómo todas nuestras experiencias pasadas y el entorno dejan marcas biológicas reales en nosotros. Y por último, la dimensión semiótica, Sigma, que es el director de la orquesta, nuestro estado psicológico y cómo le damos significado a lo que nos pasa. Entonces, la salud real no es solo tener buenos instrumentos, requiere una armonía total entre estas tres dimensiones, tocando juntas en perfecto unísono. Lo que nos lleva a la sección 3, anatomía de la enfermedad, cuando la melodía fractal se rompe. Porque, ¿qué pasa cuando esa armonía de la orquesta falla? Aquí la enfermedad deja de ser un error aislado.
Fíjense que hay tres formas principales en las que la enfermedad se manifiesta, dependiendo de cuál dimensión está desafinando y dominando patológicamente a las demás. Primero está la disociación somática. Esto es básicamente daño físico directo. Piensen en una fractura de hueso o una infección aguda. Luego tenemos la disociación epigenética. Aquí es como si todo el sistema se quedara atascado en un patrón de memoria disfuncional, que es lo que se observa en problemas autoinmunes o alergias crónicas. Y finalmente está la disociación semiótica. Esta tiene que ver con bloqueos al interpretar las cosas. Por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica, donde la percepción y el significado no se alinean con la realidad puramente física de ese momento. Vamos a aterrizar toda esta filosofía con un ejemplo clínico del mundo real, que es súper revelador. Una úlcera gástrica. La medicina tradicional nos diría, es solo una bacteria. Pero esta teoría nos muestra un triple pliegue. El paso 1, la dimensión física. En efecto, es la infección por la bacteria Helicobacter pylori. Pero a ver, no todos los que tienen la bacteria desarrollan la úlcera, ¿cierto? Ahí entra el paso 2, la vulnerabilidad epigenética. Imaginen años de estrés crónico que han estado modificando la mucosa del estómago. Y luego el paso 3, la dimensión semiótica. Cómo el paciente percibe y narra su vida sintiendo que está bajo una amenaza ineludible. La enfermedad severa estalla exactamente cuando estas tres dimensiones se despliegan de manera incorrecta, todas al mismo tiempo. Y todo esto hace un eco profundo con algo que dijo el filósofo George Canguilhem allá por 1943. Él decía que lo normal y lo patológico no son esencias totalmente distintas, sino modos diferentes de vivir. Decía textualmente, la salud es la capacidad de instituir nuevas normas. O sea, instituir nuevas normas es, en esencia, ayudar a crear nuevos pliegues en nuestro proceso de sanar. No se trata de volver a ser la mismísima persona que éramos antes, eso no pasa. Se trata de integrar la experiencia del dolor y curarnos de una forma nueva. La verdadera curación, en el fondo, es un acto de reinvención personal, no solo tapar un agujero. Sección 4. Sanando el pliegue. El médico endopligente. Vamos a traducir toda esta teoría, que es súper densa, en acciones clínicas sumamente prácticas para el cuidado diario. A ver, seamos muy honestos. Cualquier acción médica es inevitablemente una interferencia en la vida de otra persona. La gran pregunta es, ¿qué tipo de interferencia va a ser? Por un lado tenemos la interferencia violenta, que tristemente es súper común hoy en día. Esa postura autoritaria y paternalista, que te impone un tratamiento mecánico y que ignora por completo cómo tú interpretas lo que te está pasando. Pero, en el extremo opuesto, el nuevo paradigma propone la interferencia respetuosa. Hablamos de empatía, de educar y de servir como una guía. Se trata de potenciar esa capacidad innata que tiene el paciente para sanar, permitiendo que sea dueño de su propia recuperación. Y para lograr esto en la práctica, los profesionales de la salud necesitan principios muy claros. Primero, tratar a la persona como un olón completo, integrado en su entorno. Reconocer que la enfermedad no es una foto fija, es una trayectoria en constante evolución. Se vuelve vital aprender a sostener las contradicciones de los pacientes sin forzar soluciones rápidas y autoritarias. Y esto es clave. Siempre, sin excepción, hay que dar un sentido de esperanza junto con un diagnóstico, que muchas veces es muy frío. En resumen, es imperativo renunciar a la peligrosa ilusión de que la medicina lo controla todo. Este es un modelo enfocado en cuidar toda nuestra capacidad de adaptación, no en tapar el sol con un dedo enmascarando los síntomas. Llegamos a la sección 5. Medicina para el futuro, cuidando el pliegue completo. Para soportar este paradigma de cuidado integral, el sistema necesita cambios urgentes. Construir este futuro exige 3 pasos estructurales enormes. Paso 1. Educación híbrida. Las universidades ya no pueden enseñar solo biología pura. Tienen que integrar las humanidades, la comunicación profunda y la epigenética. Paso 2. Equipos verdaderamente transdisciplinarios. Y no hablo de juntar reportes médicos en carpetas separadas. Hablo de que el oncólogo, el psicólogo y el experto en estilo de vida creen juntos un plan único. Y el paso 3, medir la coherencia. El sistema tiene que empezar a evaluar con el mismo rigor la flexibilidad emocional del paciente que sus biomarcadores físicos en los análisis de sangre. Pero para lograr todo esto hay un elefante en la habitación. Es absolutamente imperativo poner el cuidado humano por encima del lucro. Las fuentes de este análisis hacen un énfasis crítico en que tenemos que resistir la mercantilización de la salud. Ya saben, ese sistema que premia económicamente a los hospitales por hacer consultas rapidísimas en lugar de premiar el tiempo real invertido en curar.
Para que la medicina funcione bajo este nuevo paradigma, necesita ser rica en tiempo. Requiere consultas sin mirar el reloj, donde haya espacio real para escuchar y ejercer una interferencia genuina y profundamente respetuosa. Y todo este propósito tan humano se resume de manera espectacular en esta imagen clínica de Óscar Fernández Galíndez. Él dice: cuando el médico toque el pecho con el estetoscopio, si es endopligente, escuchará el susurro de una historia, el eco de los miedos y la melodía de la esperanza. ¡Qué belleza de concepto! Esa es la meta definitiva, una visión de la medicina que no solo repare la máquina biológica, sino que tenga el corazón y la capacidad para escuchar a la persona en toda su inmensa y asombrosa complejidad. Para despedirnos, quiero dejarles algo en qué pensar. Viendo todo este sistema conectado que somos, ¿qué pliegue de su propia vida creen que necesita ser cuidado primero? Es una invitación abierta a reflexionar sobre nuestro propio bienestar y sobre todo sobre la calidad de atención médica que debemos construir y exigir para el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta pronto.